Buenos días, querido amigo. Hoy quería compartirles algo que hay en mi corazón con respecto a aquellos que por ahí se han dejado de congregar, no van a una iglesia, que son creyentes, que han creído en Cristo Jesús como su Salvador, que han conocido las cosas espirituales, las cosas del Espíritu, han estado en una iglesia cantando, adorando a Dios, escuchando la palabra de Dios, que se relacionan con esto, ¿sí? Que han sido enseñados tal vez de chiquitos, y por X motivo se han alejado de una iglesia y a veces sienten hasta nostalgia y ganas de congregarse, y tienen miedo porque han sido lastimados, los han tratado mal, no han comprendido cosas que hacen dentro de la iglesia, ciertos creyentes o ciertos pastores. Querido amigo, yo te puedo entender, yo estuve en tu lugar. Todos o muchos hemos pasado por injusticia, porque los hombres son injustos, y no pasa por Dios, ni por la congregación, ni por la fe. Tiene que ver que los seres humanos, los hombres, tomamos muchas veces las cosas que son de Dios y las desvirtuamos con nuestras conductas, o queremos hacer las cosas a nuestra manera, no a la manera de Dios, y no nos dejamos llevar por el amor, nos dejamos llevar más por mandatos, por leyes, por cumplimiento, y no por el amor de Dios. Nos olvidamos del mandato de Cristo, que es amor. Él habló de amarnos unos a otros, que no hay mejor ejemplo de amor que dar la vida por sus amigos. Hay tantas frases de Jesús que apelan al amor, ¿sí? Lo mismo que al desinterés monetario, al desinterés hacia el dinero. Jesús habló tanto de que hagamos tesoros en el cielo, que no acumulemos riquezas en la tierra, que acá en la tierra minan los ladrones, o sea, abundan los ladrones que roban y nos sacan si tenemos acumulado dinero. Entonces, ¿para qué acumular dinero en la tierra si hay quien nos puede robar? O también decía Jesús, el dinero aquí se corrompe, con el tiempo se estropea, es corruptible, hoy está, mañana no está. Siempre el consejo fue apuntar al amor, a las buenas obras, a ayudarnos entre nosotros. Lamentablemente uno dirá, ¿por qué si Jesús enseñó esto mucha gente piensa en otra cosa, ¿sí? Se dedica más a hacer dinero, o a maltratar al otro, o a exigir a otro algo que uno ni siquiera puede hacer. A veces le exigimos a otro a veces dentro de las mismas congregaciones. Bueno, amigo, yo te entiendo, pero esto es un error y es un problema humano. Esto lo hacen los hombres. Como te decía, Jesús enseñó muchas cosas que hoy no se tienen en cuenta, aunque seamos cristianos y hayamos leído la Biblia y la leamos. Pasamos por alto los mandamientos de amor de Cristo. Pero yo te animo a que no bajes los brazos, y que no está todo terminado, y que si aún anhelas reunirte con hermanos, con amigos cristianos, hay amigos y hermanos cristianos buenos, que dan amor, que viven como Cristo quiere. Los hay. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, sabemos, y lo hemos leído también, palabras de Jesús, que en los últimos tiempos el amor de muchos se iba a enfriar, y es lo que estamos viendo. Y muchos creemos que el amor se enfría afuera, en la calle, en el mundo, como sabemos decir, que lo que se enfría es la sociedad, el mundo, pero la iglesia se enfría también. Mucha gente que confesaba a Cristo, que vivía en amor, hoy vemos que ya no viven en amor. Hay muchas peleas, divisiones, interés a veces económicos, intereses políticos, de poder, de dominio, de querer ser más que el otro. Bueno, Jesús lo dijo, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el final en su fe, este será salvo. Así que no te asustes que hay gente que te trate mal, aún dentro de una congregación.
porque somos seres humanos y hay muchos que se enfrían, y me incluyo. Yo también me puedo haber enfriado y haber cometido cosas que a alguien le haya hecho daño. Pero el tema es darse cuenta, y si te das cuenta, afirmarte en Dios y buscar las palabras de amor que Cristo nos dejó y empezar a vivirlas y cambiar. Por eso, amigo, yo te quería animar. Tú que no te congregas o que estás solo y te sientes a veces muy solo, que no tengas miedo. Siempre va a haber un cristiano, un hermano de verdad que te va a extender la mano. Desde ya yo me solidarizo con vos, y si necesitas mi ayuda, aquí estoy. Estoy para ayudarte. Quería hablar sobre este tema en particular, de justamente cuando dejamos de ir a una iglesia y nos sentimos juzgados, condenados, porque muchas veces se nos ha dicho no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, como si fuera una ley. Y a lo que yo quiero apuntar, querido amigo, cuando nacimos a esta nueva vida en Cristo, ya no hay una vida de leyes. Hace esto o si no te castigan, ¿sí? Los cristianos a veces hemos confundido las palabras que se nos dieron como consejo como leyes, ¿sí? En el Antiguo Pacto, yo les voy a leer este pasaje que se encuentra en Hebreos capítulo 8, versículo 8 en adelante, que termina con el pasaje de no dejen de congregarse, ¿no? Y dice, presten atención, porque reprendiéndolos, dice el Señor, dice, aquí vienen días en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Si prestaste atención, el Señor les decía que iba a ser un nuevo pacto, ¿sí? Que el anterior no lo habían cumplido, ¿sí? No habían podido cumplirlo. No habían podido cumplirlo, porque el ser humano tiende a lo malo, al pecado, y las leyes que Dios les había dado eran santas y justas y buenas, pero el ser humano no las pudo cumplir, se condenó más, mostrando que no podía. Entonces, al venir Cristo, Dios establece un nuevo pacto, es lo que se está refiriendo acá, que va a ser distinto a otro, porque no va a ser un pacto obligado y de cumplimiento. Este pacto en Cristo era que al creer teníamos la posibilidad de nacer de nuevo, empezar una nueva historia, donde nuestros pecados serán perdonados y ya no teníamos que cumplir, sino que debíamos creer, y al creer íbamos a recibir ese poder, ¿sí? El Espíritu Santo viniendo a nosotros, dándonos el poder para vivir una vida como agrada a Dios, ¿sí? Por eso dice, voy a poner mis leyes en su mente, en su corazón, o sea que van a entender lo que antes no entendía, van a querer hacer lo que antes no podían hacer. Eso es una obra del Espíritu Santo y no es una obra del hombre, ni de leyes, ¿sí? Ni humanas, y las leyes divinas que Dios dio, que son justas y santas, y para observar, pero ya las vamos a vivir porque van a estar en nuestro corazón, porque Dios nos va a dar el poder para convivirlas. Ya no va a ser por ley. Ninguno va a enseñar, dice, a su prójimo, sino que cada uno lo va a conocer al Señor. Y es lo que pasa cuando la persona cree.
lo que nos ha pasado a nosotros. Hemos creído y de golpe se nos abren los ojos y empezamos a darnos cuenta cómo es el Señor, qué cosas no tenían que ver con Dios, ¿sí? Y qué cosas sí son de verdad y son las de Dios, y las que abrazamos y empezamos a vivir una vida diferente de fe, ¿sí? Entonces dice que el viejo pacto ya se fue. Entonces no podemos seguir observando el viejo pacto hoy por hoy como si fuera que tenemos que cumplir ciertas cosas, normas que ya fueron del antiguo pacto, ¿sí? Sin irme de tema, porque yo quería apuntar a esto de congregarnos, que muchos sienten como un peso, como un dolor, como una carga, porque han dejado de congregarse. Pero primero quiero apuntar, para no desviarme, quería decirles también esto. Cuando habla del antiguo pacto, a mí vienen a mi memoria muchas veces cómo se enseña ciertas cosas que son del antiguo pacto como si fueran para ahora, y ponen cargas pesadas a las personas que Dios no quiere justamente. Jesús dijo, ponen estos religiosos, cuando hablaba de los saduceos, de los fariseos, ponen cargas pesadas a los hombres que ni ellos ponen un dedo para moverlas, ¿sí? Y te nombro algo, por ejemplo, aunque no lo compartas conmigo, alguno tal vez no lo compartirá, pero el diezmo, enseñar a la gente que si no cumple con esto, no da el diezmo, vendrá sobre ellos el castigo, no van a ser bendecidos. Esto es de la ley, del antiguo pacto, querido amigo. No puedes enseñar de esta forma. Puedes enseñar que es bueno dar, que debemos ayudarnos entre nosotros, dar al que necesita, o colaborar para, si estamos en un lugar donde tenemos que mantener y cuidar para reunirnos, perfecto, colaboremos, pero nunca, querido amigo, enseñar leyes y encima enseñar que Dios va a pasar algo si no cumplimos esas leyes, como que vamos a tener un castigo, una maldición. Ya no estamos bajo maldición. Desde que Cristo vino y creímos en Él, ya no estamos bajo maldición, ya no estamos bajo la ley, y no se puede enseñar en la gracia leyes de nuevo, leyes nuevas, como estas que en este momento yo te quería compartir, que creo que es una, esto de congregarse, como alguna persona con el dedo amenazador dice, no dejes de congregarte, o vos estás así porque no te congregás. Querido amigo, reunirse con otros cristianos es algo hermoso, lo necesitamos, la amistad, la unidad, el darnos ánimo, pero no porque es una ley. No es porque vos vas a sentarte en la puerta del templo y Dios te va a bendecir porque estás sentado dentro en la puerta del templo y cumpliste, o porque entraste a una iglesia y cumpliste, y entonces Dios te va a bendecir por eso. No, la bendición viene porque te juntás con tus hermanos, ya sea en un lugar X, en una casa, en un lugar que lo dediquemos como si fuera un templo, pero aunque sea una casa, ya estamos ahí 2 o 3 reunidos, dice Jesús, ahí estoy yo. Pero porque nos hace bien y porque Dios quiere que nos amemos, nos apoyemos, nos ayudemos, pero no es porque es una ley. No es una ley, no es no dejarás de congregarte, porque si no, no, es congréguense, porque es bueno y nos hace bien. No perdamos esa buena costumbre. Te leo el pasaje donde habla esto, que se encuentra en Hebreos 10, y yo voy a leerte desde el 19, y dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Si tenemos entrada al lugar santísimo, está diciendo, teniendo libertad, sentite libre, Jesús pagó el precio, ya nadie te condena, ya no estás condenado. Te está diciendo eso, tienes libertad para entrar por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, a través del velo que es su cuerpo. A través de su sacrificio podemos entrar a la presencia de Dios sin temor, sin miedo al castigo, al juicio. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, a Jesús, que está a la diestra del Padre, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre, seguros en nuestra fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos, dice, con agua pura. Mantengamos firme
sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengámonos firmes, sin dudar la profesión a la que no hemos sido llamados, que es esta fe y lo que vamos a recibir. Y considerémonos, fíjense lo que dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Si prestas bien atención, dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Sí? No dejando de estar juntos, no dejando de congregarnos. En otra versión dice, sigamos confiando en que Dios nos salvará, no lo dudemos ni un instante, porque Él cumplirá lo que prometió. Tratemos de ayudarnos unos a otros y de amarnos y hacer lo bueno. No dejemos de reunirnos como hacen algunos, al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios, y más aún cuando ya vemos que se acerca el día que el Señor regresará, ¿no? Pero fíjese, la idea es, no dejes de congregarte, porque no dejes de reunirte, porque eso te puede desanimar. Somos una familia, tenemos que reunirnos para animarnos, para estimularlo a las buenas obras, como dice el otro pasaje anterior. Tratemos de ayudarnos unos a otros, de amarnos y de hacer lo bueno, y de estimularnos, dice en otra parte, a hacer el bien. O sea, si estamos juntos podemos planear, vamos a ayudar a alguien que está necesitado. Mira, ¿te acordás? Fulano necesita algo, estaba pasando por esto, vamos a visitarlo, vamos a darle ánimo. Nos juntamos para planear cosas buenas. Y nos juntamos para ayudarnos, para animar al otro si está mal. Esa es la función de congregarse. Pero no una ley. No te equivoques. Dios no te va a bendecir porque vas a un lugar físico y te parás ahí y cumpliste. No, Dios te va a bendecir. Pues la bendición viene, porque voy a hablar bien, la bendición viene cuando vos estás con otro, das amor y recibís amor. Ahí viene la bendición, pero la bendición viene natural, no porque es una ley, porque cumplí y recibí, porque no. Cuando la Biblia dice también dad, Jesús dijo dad y se os dará, porque es recíproco, tú das, ayudas a otro y a la vez te ayudas vos, porque viene el bien para vos, ¿sí? Dios no te va a desamparar, no te va a dejar, nunca. Y aunque somos injustos, no es porque hagamos algo porque Dios nos ama, hemos creído en Él y siempre te va a bendecir. Pero cuando haces algo por otro, obvio que la bendición es mayor. Te hace bien porque te hace bien a vos, a tu alma, hacer bien a otro. Y porque después, obvio, Dios te va a recompensar, te va a bendecir. Pero nunca crees que tienes que cumplir una ley y que si te dicen tienes que dar para que Dios te bendiga. Da como propusiste en tu corazón, como dice también, no por obligación, nadie porque alguien te obliga o porque te dice si no das Dios te va a castigar. No, si hacelo con convicción, que sabes que dando vas a ayudar a alguien, que dándole a alguien que te pide vas a ayudar. Si estás colaborando con una institución, con un grupo, con la iglesia, si hay necesidad en ese lugar, gasto que pagar y tú quieres colaborar, lo haces porque sientes que va a producir algo, pero no porque crees que Dios te va a bendecir o te va a maldecir por lo que haces. No, la promesa de Dios es que Dios no te va a hacer faltar nada, pero no piensas que si hiciste o no hiciste depende tu bendición o el enojo o la bondad de Dios. No, Dios te ama así como eres y te ama por Cristo, por lo que hizo Jesús, y te dio una entrada libre y tienes libertad para estar con Él. Estés como estés, hagas o no hagas, solo Él te pide que creas y que hagas las cosas con amor, que te dejes llenar con su amor, y Él te va a ayudar a hacer las cosas, las buenas obras o las buenas cosas, te va a ayudar el Señor. Y Él no te va a dar su salvación ni su bendición por lo que haces o no lo que haces, te lo repito, es porque la gracia de Dios nos dio todo en Jesús cuando creímos. Y cada día cuando abrimos nuestros ojos y cuando agradecemos y cuando nos encomendamos, la bendición de Dios viene porque creemos.
pero no porque hiciste o no hiciste nada. El ladrón que estaba crucificado junto a Jesús no había hecho nada para recibir la salvación de Jesús. Solo le dijo: acuérdate de mí cuando vuelvas a reinar. ¿Te acuerdas de ese pasaje? Y Jesús le dijo: ahora mismo, yo te digo que ahora mismo vas a estar conmigo en el paraíso. El ladrón se fue con Jesús en el momento que murió. Se fue a ese paraíso que Jesús nos abrió a todos, porque creyó, confesó, creyó en el perdón, en el amor de Dios. Eso es lo que te da salvación, eso es lo que te salva y lo que te bendice, no lo que vos puedas hacer. Lo único que vos podés hacer es creer cuando recibís la palabra de Dios, la palabra de Cristo, que Él vino a salvarte y a perdonarte. Tu parte es creer, y Dios te va a ayudar a hacer lo que tenés que hacer. Te va a ayudar si tenés que darle a alguien, te va a ayudar a motivar a otros, a estimular a otros. Él te va a guiar, pero no va a ser una lista de leyes. Eso fue el antiguo pacto, querido amigo. Confía en que Dios te ama y te bendice siempre, y lo va a hacer siempre, y no está enojado con vos porque hoy no vas a una iglesia. Sí, te animo, no te digo que te quedes como estás. Si sos un hijo de Dios, necesitas y querés estar con otros hermanos. Tal vez no encontrás la iglesia o te sentís incómodo donde has ido, pero busca, vas a encontrarla. Desde ya yo me ofrezco para ayudarte, y te puedo recomendar un lugar donde puedas ir. Pero no te desanimes, ¿sí? Y no creas que Dios no te quiere, o que estás apartado o alejado. No, Dios te sigue amando, y no te ama menos porque hoy no vas a una reunión o no estás, sino que Dios quiere que tu corazón esté feliz, contento, y que te recrees con otros cristianos. Quiere hacerte bien y seguir hablándote de una forma especial, pero no es que dejaste de ser hijo o te apartaste, no. Búscalo, habla con Él ahora, ora a Dios, clama a Él. Él está ahí, vas a ver que está ahí. Te va otra vez a renovar, a bendecir con su presencia. Y luego busca que Dios te guíe para encontrar el lugar donde vas a estar bien. Pero no te sientas apartado de Dios. Dios te ama, te va a seguir amando. Que Dios te bendiga, querido hermano, y te ayude a estar cada día mejor. Y acuérdate